Bien, en esta ocasión nos toca revisar cómo le fue a México en materia económica, de finanzas y de negocios en este 2018 que está por terminar y en el arranque de 2019. ¿Cuáles son las perspectivas según nuestros especialistas invitados en esta mesa de trabajo en Bitácora Política? Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida al doctor José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. También al doctor Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Y también a Víctor Piz, editor en jefe del Financiero Impreso. Muchas gracias a los tres. Bienvenidos. Al contrario. Muchas gracias. Víctor, comienzo contigo. Tú has hecho, por tu actividad periodística, un seguimiento puntual, a las 3 de la tarde, aquí en el Financiero Bloomberg, de cómo ha ido este año. Te tocan las subidas, las bajadas, los anuncios. ¿Con qué te estás quedando en este 2018? Fue un año muy complicado, Héctor. Tuvimos la negociación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, que ahora se llama el TEMEC. Finalmente se logró la negociación primero México-Estados Unidos y después de un mes Canadá pudo cerrar también la negociación para que el acuerdo se mantuviera, tuviera su carácter trilateral. Pero en los meses previos, la negociación se cerró a finales de septiembre, tuvimos mucha incertidumbre, ¿no? Sobre si se iba a alcanzar el acuerdo, amenazas de Donald Trump constantes, incluso de levantarse de la mesa y romper las negociaciones, y eso generó mucha volatilidad en los mercados financieros. Tuvimos episodios de alta volatilidad reflejados en movimientos abruptos del tipo de cambio del peso frente al dólar. Después tuvimos, digamos, después de esa coyuntura sobre el TLC y también un poco al margen, tuvimos todo el proceso electoral. Previo a la elección también tuvimos, diría que más cerca de la elección, un mes antes, tuvimos mucha incertidumbre en el mercado. Los inversionistas ya, aun cuando el escenario podría decir que estaba de alguna manera ya descontado, muy anticipado, sí hubo nerviosismo en los mercados. Y después tuvimos un periodo de calma, cuando ya se concreta el resultado, la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos un periodo de calma, un periodo de transición, diría, algunos dicen que de terciopelo, sí, incluso de seda, ¿no? Muy tranquilo. Pero ya cerca de la transición fue cuando nuevamente tuvimos un poco de volatilidad a raíz de una serie de anuncios del nuevo gobierno, como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la iniciativa que presentó el senador Monreal sobre comisiones bancarias. En fin, podría decir que tuvimos un año con muchos factores de incertidumbre, y así lo estamos terminando también, ¿no? Pero ya con un nuevo gobierno. Y diría que la buena noticia es que logramos una transición económica estable, ¿no? No tuvimos una crisis económica que no hemos tenido desde hace muchos años. Tenemos estabilidad también, tenemos un balance fiscal estable y creo que pese a todos estos sustos terminamos un año estable. Correcto. Doctor Villarreal, ¿nos pudo haber ido peor? ¿No la pudimos haber librado en todos estos procesos que casi cronológicamente nos ha mencionado Víctor Piz? Sí, definitivamente. Pareciera que una de las grandes virtudes o defectos de la economía mexicana, depende de cómo la quieras ver, Héctor, pues sigue siendo la estabilidad. Estos números que no emocionan a nadie, pero que tampoco asustan. Ahí estamos y de repente pareciera que el blindaje es bueno. Hubo todo lo que ya nos mencionaba Víctor. Yo creo que los dos grandes eventos era la cuestión del tratado, las elecciones. No tan agradable porque de alguna manera la economía mexicana no ha podido salir de esta volatilidad en ya 3, 4 años, donde de repente entramos en periodos muy cortitos que las cosas se ven más estables. Ha sucedido algo que vuelve a poner mercados nerviosos, etcétera. Por el lado fiscal fue un año, algo que ayudó es que las anclas estaban relativamente claras. El gobierno del presidente Peña se casa con la idea de este programa de consolidación fiscal. Tendríamos que discutir hasta dónde es consolidación, hasta dónde es austeridad. Se cuida y se le da mucha importancia a la idea de un superávit primario, que a lo mejor no se va a cumplir con la meta, pero se va a quedar relativamente cerca. De alguna manera esto dio algo de tranquilidad,
Uno de los problemas que deja para el nuevo gobierno es que hay muchos rubros que ya no se puede recortar más, que quedan muy sensibles, que quedan muy delicados como consecuencia de esto que ocurrió en los últimos 2 años, y creo que va a ser uno de los grandes temas para el siguiente. Muy bien, para abrir boca. Doctor de la Cruz, ¿con qué se queda en 2018? Bueno, me parece que lo que vimos es el resultado de la inercia, es decir, en estricto sentido, un crecimiento económico de 2.2%, más o menos es lo que nos están señalando los números que hasta ahorita conocemos, que está marcado por fortalezas y debilidades. La industria, un crecimiento de 0.4%, el mismo promedio de los últimos 12 años, en donde vemos claroscuros también, un sector de la construcción que se está debilitando y que lo que refleja es que el costo del ajuste fiscal que se implementó se fue a frenar la infraestructura. Y en donde, al igual que en los 80s, al igual que en los 90s, que en todos los momentos de crisis o de estancamiento, lo que tenemos es que la variable de ajuste es lo que más necesita un país para crecer en el mediano y largo plazo, infraestructura. Tenemos un sector energético en donde las inversiones no llegaron, un crecimiento modesto, y en donde lo que salvó fue la manufactura, que está vinculada a la exportación. Por otro lado, la parte de servicios, que lo que nos refleja es una economía que su mercado interno se fue debilitando poco a poco, pero que alcanzó a crecer en la parte del consumo más de un 2.5%, y lo cual nos permite mantener pues este ritmo de crecimiento positivo, pero que tampoco, como muy bien lo decía Héctor, no es la envidia de nadie, porque en estos momentos el mundo está creciendo. Es decir, cuando vemos que Estados Unidos de repente tiene cifras de crecimiento de 3, 3,5, hasta casi 4%, México sigue sumido en ese 2%. Lo vemos con buenos resultados laborales en términos de generación de empleo, más afiliados al IMSS, pero en rangos de salarios de entre 1 y 3 salarios mínimos, en donde sigue desapareciendo aquel mercado laboral que genera las mejores remuneraciones, más de 3 salarios mínimos, una pérdida neta no nada más en el sexenio, sino también durante este año. Y en donde finalmente esto lo que nos marca es de que la inercia sigue avanzando, y en donde me parece que esto justifica parte de lo que el propio presidente planteó. Necesitamos cambiar el modelo, necesitamos ir hacia algo que le dé mayor vigor a la economía y que tenga resultados sociales. Y en ese sentido me parece que México logró enfrentar los desafíos que tenía. Concuerdo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, acabamos cediendo a la presión de Estados Unidos, pero sacamos adelante algo que era de seguridad nacional y estratégico para el país, y acabamos enfrentando un proceso electoral que dio un resultado insólito, es decir, la izquierda llega al poder, y que eso también tiene un reflejo en lo que serán las variables económicas para el siguiente año. Correcto. Y retomando este punto del doctor de la Cruz, Víctor, de lo que se ha mencionado y se ha anunciado, ¿tenemos o están las bases puestas o está lo suficientemente claro para sacar adelante estos sectores, el automotriz, de la construcción y el resto, para que al país le vaya bien? ¿Ves lo que hemos sabido en materia de información que va por ese camino, en este cambio de modelo? Sí. Mira, yo creo que hay mucha incertidumbre en los sectores, cada uno tiene su particularidad, lo decía José Luis muy bien, pues cuáles han sido los puntales del crecimiento, cuáles han tenido rezago, y diría además que tenemos un país de contrastes, ¿no? Y lo hemos tenido muchos años, la zona centro-bajío, con crecimientos muy altos, ¿no? O sea, podemos decir que tenemos economías en el centro del país creciendo a tasas envidiables, ¿no? Como crece China, pero tenemos en el sur un país con muchos rezagos sociales, rezagos económicos, donde no hay infraestructura, no tenemos conectividad aérea, y un norte pues más influenciado por la relación y la cercanía con Estados Unidos, la relación comercial, y creo que el reto está ahí. Las bases están dadas, pero partimos de bases muy bajas, ¿no? Efectivamente, hemos crecido, 2018 crecimos sobre 2%, pero si te vas para atrás, o sea, 20 años atrás, 25 años atrás, hemos crecido igual. El presidente López Obrador tiene una meta de crecer a una tasa del 4% hacia finales de su administración, pero la verdad es que es muy complicado, es un reto grande, más cuando él está planteando, se entiende, un cambio de modelo, ¿no? O sea, vamos a romper el modelo que traemos de atrás, de antes, de gobiernos neoliberales, como le ha llamado, le gusta decirlo así, y
creo que donde va a estar el reto es cómo conjuntar el trabajo, el equipo que puedan hacer los empresarios, el sector privado, el gobierno, por una parte, los gobiernos también, porque estamos también en una etapa en que ha habido nuevos gobiernos con proyectos muy interesantes, ¿no? Que desde luego son ambiciosos, como el Tren Maya, la nueva refinería, proyectos de infraestructura a los que hay que apostarle y que se requiere inversión, pero yo no sé qué tanta confianza haya del sector privado para estar ahí. Sí, justo. Y nos lleva precisamente a la siguiente pregunta, doctor Villarreal. ¿Qué tanto están en esa velocidad ya metidos en el carrito del tren o del vagón del tren los empresarios, el sector empresarial, los señores del dinero? ¿Qué tanto están convencidos del proyecto de Andrés Manuel? Yo veo muchas señales mixtas. Por ejemplo, ¿Muchas señales? Mixtas. Mixtas. ¿En qué sentido, Héctor? Cuando el presidente electo habla de que hay que invertir más agresivamente en infraestructura, casi todo el mundo le da la razón. Incluso esta idea de certidumbre tributaria que nos puede gustar o no, de yo en 3 años no les voy a cambiar impuestos, los cambios que ha propuesto son a la baja, incluso en la frontera norte. Como que ese tipo de ideas dicen, bueno, nos suena bien. Yo creo que el problema va a ser cuando muchas promesas de campaña no se puedan financiar y se tenga que empezar a priorizar y decir para esto sí, para esto no. Me preocupa también relacionado con los empresarios qué ocurre a nivel más local. A mí me parece que vamos a ver una relación muy tensa en la federación, donde incluso podemos ver un resquebrajamiento del pacto de coordinación fiscal como lo entendemos ahorita. ¿De ese tamaño puede llegar? Sí, por supuesto, porque yo creo que vienen restricciones financieras muy importantes. Hay la tensión de servicios que se quieren centralizar, esto por el lado de las aportaciones, participaciones que no alcanzan, estados que estaban acostumbrados a brincar el año por medio de transferencias especiales que ya no va a haber, y una serie de tensiones a nivel local donde los empresarios, pues también, a fin de cuentas, es un medio ambiente. Sí. Entonces, yo creo que ahí va a ser una prueba importante para las relaciones del nuevo gobierno con la sociedad en general. Correcto. Doctor de la Cruz, ¿qué de la luna de miel que el propio Alfonso Romo presumía en los primeros días, ¿no?, de pasada la elección entre el gobierno electo y el sector empresarial? Pues mira, yo creo que tendríamos que preguntarle al tipo de cambio y a la evolución de la Bolsa Mexicana de Valores qué pasó con la luna de miel, y yo creo que ahí está parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta se encuentra en la propia herencia que nos dejan los indicadores de confianza empresarial. Si nosotros analizamos la parte que dice si los empresarios y directivos consultados consideran si es o no el mejor momento, si es el momento adecuado para invertir, la herencia que recibe el gobierno es, por ejemplo, en manufacturas, en construcción y en comercio en conjunto, 90 meses consecutivos en donde el indicador está por abajo de la expansión. 90 meses. Y hay uno que está en 120 meses. Sobre eso, lo que presenciamos, que ya se mencionaba de octubre para acá, fue que se exacerbó la incertidumbre y la inquietud. No hay otra manera de verlo. Así es. Una minusvalía en Afores, una minusvalía en la tenencia de deuda del gobierno que está en manos de extranjeros y un tipo de cambio que refleja hacia dónde fueron los flujos de capital. Entonces, en ese sentido, me parece que muy relevante que lo que se tiene que reconstruir es un programa económico en donde se tenga muy claro algo. El 84% del valor agregado de la economía lo genera el sector privado. Más del 90% de empleo lo generan las pymes. Entonces, si no tenemos un programa de gobierno que genere una transición hacia un nuevo modelo que habrá que conocer a más detalle de qué estamos hablando, porque proyectos son positivos, pero no generan un programa de desarrollo. Lo que tendríamos que conocer es sobre ese proyecto cuáles son los elementos muy puntuales, los programas y el financiamiento que habrá para generar los vínculos entre las iniciativas de gobierno, los programas de inversión y los programas de inversión del sector privado a nivel sectorial y, coincido, a nivel regional.
porque lo que hoy tenemos desarrollado en Bajío, manufactura, sector automotriz, electrónica, norte, sector occidente, es muy distinto de lo que hay sur-sureste. Pero el país requiere de todos para crecer y generar equidad social. Es que me preocupa, que seguramente les preocupará a las personas que nos están viendo, que estos elementos que ustedes no conocen como especialistas, pues todavía no se dan a conocer de manera muy particular, esos detalles del modelo muy puntual. No se conocen. Víctor. Y agregaría yo, Héctor, que lo que hemos visto en este proceso de luna de miel, como le llamaste. Yo no lo dije, pues, lo dijo, bueno, Alfonso Romo. lo dijo Alfonso Romo, exactamente. Pero fíjate, es interesante porque la relación, diría histórica, del hoy presidente López Obrador con las cúpulas empresariales no ha sido una relación fácil, ¿no? Nunca ha sido fácil. Y volvemos a estar en ese escenario. Los representantes de los organismos cúpula han mostrado su disposición de colaborar, han mostrado estar en la línea institucional, pero el presidente ha optado también por tener una relación directa con los empresarios, es decir, con los empresarios que están invirtiendo en el país, ¿no? Entonces, hay... como Slim, ¿no? Exactamente, como Slim, como otros empresarios que la verdad que hace esto difícil entender la relación que va a tener él con el sector privado, o sea, con el sector privado en su conjunto, cómo se dará la comunicación, cómo será la relación. Creo que ahí hay un reto, ¿no? Y uno que está de este lado, que interpreta las señales, pues dices como que, pues, no sé qué tanta confianza haya de unos a otros y al revés, ¿no? Para ir abonando y para ser propositivos en esta mesa, ¿por dónde se les ocurre? ¿Por dónde ven esos caminos de lo que está proponiendo Víctor, doctor? Bueno, yo creo que primero se tendrían que tener políticas públicas muy claras, que ahorita hay ciertas dudas. Por ejemplo, una de las grandes apuestas del siguiente gobierno es este programa para jóvenes. Sí. Y va a ser muy importante qué tal empieza a funcionar. Si de repente las empresas están contentas, dicen, ¿sabes qué? Están llegando estos muchachos, este programa de capacitación está bien integrado, vemos que se puede traducir. De repente van a ser señales de confianza muy fuertes. Y además, perdón que interrumpa, por favor, lo va a desarrollar con el Consejo Coordinador Empresarial. O sea, ahí hay colaboración, ahí ves un esquema de colaboración claro en donde las empresas le van a dar capacitación a un grupo de jóvenes y a otros los van a emplear. Correcto. Entonces, y creo que los recursos para pagar vienen del gobierno federal. Exactamente. ¿no? Vienen del gobierno y asumimos que les va a alcanzar. Si de repente un programa de este tipo empieza a agarrar un tufo político, que resulta que los muchachos están afiliados a Morena y que están en los comités y todo, pues yo creo que todo el mundo empezaría a guardar una distancia y decir, pues, ¿sabes qué? No necesariamente se trata de eso. Comencé en el tema de la desconfianza. Sí, claro, yo creo que abonaría mucho. Esperemos que no ocurra. Otra cosa, y es un tema que José Luis ha hablado en varias ocasiones, pareciera que la inversión en infraestructura del país está muy poco coordinada. Entonces dices, vamos a tener muy pocos recursos para gastar en la parte pública. ¿Y cómo va a ser la planeación? Digo, más allá de estos, llámase Tren Maya y de estos proyectos insignia que se pudiera debatir si buenos o malos, una idea más de una foto completa que creo que le ha hecho falta al país desde hace muchos años. Bien, en esta misma línea propositiva, doctor de la Cruz. Yo tomaría un ejemplo de lo que está ocurriendo en Francia para traerlo a México. Sí. El presidente Macron está financiando el 60% del costo de los robots que compran las empresas a cambio de que sean robots franceses. Es decir, ¿qué pasa si el Tren Maya se hace con insumos hechos en México? Es decir, acero, aluminio, concreto, hecho en México. Es decir, hay pocos recursos, pero hay probablemente un efecto multiplicador más grande si usamos insumos hechos en México. Las refinerías.
Hoy hay refinerías modulares que te tardas un año en instalarlas nada más. ¿Qué pasa si estos insumos se privilegia lo hecho en México? Es decir, me parece que, como el presidente lo ha mencionado y ha sido muy claro, el propio Marcelo Ebrard también lo anunció, Jesús Seade, ¿qué pasa si aplicamos en México una política industrial? Una política industrial que además la CONCAMIN le ha propuesto y en donde que sea de nueva generación, es decir, no son subsidios, no es generar competencia desleal frente a otros países, es decir, enmarquémosla en proyectos de productividad, de competitividad, en donde además detonemos el sector energético, que es el que alimenta a la industria, desarrollemos infraestructura, puentes, caminos para facilitar las comunicaciones. Hoy el ferrocarril en México corre a la velocidad promedio de 28 kilómetros por hora. Probablemente ni en el viejo iban a esa velocidad tan baja. Es decir, si generamos un programa de desarrollo industrial en donde el sector privado va a estar interesado y en donde respetamos los acuerdos internacionales que existen para que sea con niveles de productividad y competitividad, para favorecer lo que se realiza en el país, me parece que eso generaría una sinergia positiva y sería un primer elemento de colaboración que genere certidumbre a las inversiones, porque con esto cierro. Sí. El empresario, por definición, tiene confianza. Si no, no pediría un préstamo, si no, no pondría en riesgo su patrimonio, si no confiara que el futuro va a ser positivo. Déjeme llevarlo, lo que hemos mencionado en esta última parte, al futuro, en donde Andrés Manuel López Obrador, el presidente constitucional, ha dicho: acostúmbrense porque las consultas van a continuar. Claro. ¿Cómo conciliar esta parte de gobierno o esta manera de gobernar con los intereses de la iniciativa privada, en donde pues dirán los inversionistas: ¿cómo voy a proponer o cómo voy a sumar si todo lo vas a poner a consulta? Aunque no sé si ya todas las consultas pues sean o se realicen cuando se sabe que la respuesta va a ser positiva. No sabemos, ¿no? ¿Qué tanto eso puede influir en el comportamiento hacia el futuro, Víctor? Sí, claro. Mira, el tema de las consultas es interesantísimo porque, ya tuvimos dos ejercicios muy claros este año, el del aeropuerto y el del Tren Maya. Y lo decía Héctor hace un momento, ¿no? Tenemos un nuevo presidente con una agenda, además legítimamente, ¿no? Cada nuevo presidente llega y presenta su agenda, y este presidente tiene una agenda social muy clara, muy particular, con una apuesta muy grande a los jóvenes, a los adultos mayores, en fin. Creo que quiere hacer muchas cosas. A mí lo que me preocupa es que los recursos no alcancen en un momento dado, y que en ciertas condiciones o circunstancias pues va a tener que quitar recursos de una bolsa para darlos a otra, ¿no? Sí, vamos a tener ahí una situación. La famosa cobija. Exactamente. Y además, en este nuevo modelo de hacer políticas, pues que todo se someta a la consulta de los ciudadanos, creo que pues no es tan adecuado, porque hay cosas... la experiencia de este año que termina nos dice que pues el país terminó muy fracturado, terminó muy dividido por el tema de la consulta del aeropuerto, cuando decían, bueno, es que ahí se tienen que tomar decisiones técnicas con base en la opinión de expertos, no de una consulta que es muy cuestionable, no tiene legitimidad, que no tiene incluso la condición legal para que tenga validez o que pueda ser vinculante, como en este caso. Y ahí es donde yo creo que se pueden dar ciertos roces, ciertos choques ya más abiertos con los grupos empresariales, no solamente con los grupos empresariales, sino también con grupos sociales que no van a estar a favor de que se siga este método, ¿no?, de consulta ciudadana, que bueno, por lo que vemos será el que el presidente va a usar, porque ya él lo dijo, ¿no? Sí. Todo se va a consultar prácticamente. A mí me preocuparía que se llevaran a este ejercicio consultas sobre temas del presupuesto público, porque eso no sería una buena señal. ¿Ibas a comentar algo? No, Doctor, completamente de acuerdo con lo que dice Víctor. A ver, las consultas no son malas per se. Tendríamos que ponernos de acuerdo cuándo deben ser vinculantes, cuándo no. Y a mí me preocupa que en la velocidad que quiere llevar este nuevo gobierno en todas sus cosas,
contrapesos institucionales le pueden estorbar. Y llámese órganos reguladores, llámese comisiones, otro tipo de instancias. Ojalá que no caiga en la tentación de debilitar estos contrapesos. Ahorita tiene unas mayorías en las dos cámaras muy importantes, entonces es muy fácil meter la planadora y decir, ¿sabes qué? Yo traigo mi propia velocidad, hay quien me quiere frenar, pues me quito los frenos, los contrapesos. Pero a la larga como país nos puede afectar mucho. Hubo por ahí lo que ha estado sucediendo en el sector energético, creo que tenemos que poner atención. Por el lado presupuestario, yo creo, y lo hemos dicho en otras ocasiones, pues al país le urge un consejo fiscal, y hay que decirlo, que no quiere decir que sea un consejo fiscal vinculante, pero sí tiene que ser alguien que te haga proyecciones de ingreso, de gasto, de deuda en mediano y largo plazo. Y ahí es donde te puedes salvar de la tentación de, pues la gente opinó que había que quitar impuestos y subir el gasto muchísimo y que no iba a ocurrir nada, y es quien te va a decir, cuidado, haces ABC, pues te va a pasar DEF. Correcto. Bien, casi llegamos al final de este balance 2018 en materia económica, financiera y de negocios. Me gustaría comenzar con esta parte final con usted, doctor de la Cruz. ¿Con qué se queda? Y qué ve para el 2019. Ya sé que no podemos sacar La bola de cristal. la bola de cristal y el resto de cosas, pero ustedes también se dedican a hacer perspectivas. Entonces, confío en su información. Yo creo que para el 2019 lo que viene es la inercia nuevamente, porque cambiar las estructuras que hoy limitan el crecimiento económico no es fácil. Es decir, si nosotros queremos más crecimiento, pues eso al final del día depende de la vida diaria, de la vida real de la pequeña empresa, del micronegocio, de la mediana, de la gran empresa. No va a haber nuevas máquinas de aquí a enero, de aquí a febrero. Esas condiciones no se van a transformar rápidamente. El propio gobierno, pues la perspectiva que trae es crecer alrededor de un 2.2%, y eso me parece va a prevalecer. Segundo, me parece que lo que sí se va a necesitar es algo que el país no tiene, diálogo. Este país no ha aprendido a las diversas realidades, a amalgamarlas y con ellas generar un programa que sea inclusivo más allá de las distintas realidades que se viven. Correcto. Víctor, para cerrar. Mira, yo creo que es un año de retos. Siempre que hay cambio de gobierno, el primer año es un año en donde la economía avanza, pero muy lento. ¿Por qué? Pues porque hay curva de aprendizaje, se van funcionarios, llegan nuevos, y agregaría, en este caso, pues se perdió mucho talento, la verdad, en la administración pública con la ley de remuneraciones, que ha sido pues muy controvertida, lo que sí esperaría es que se preservara la estabilidad. Creo que es un reto grande aspirar a crecimientos pues, de 4%, la verdad es que no los vamos a ver en un horizonte pronto, va a faltar mucho, pero sí esperaría que hubiera prudencia del equipo de gobierno y que se sentaran las bases para pues un futuro mejor. Correcto. Para terminar, doctor Villarreal. Me gustaría que el 2019 fuera el principio de un rompimiento de las inercias, de las que hablaba José Luis, de las que hablaba Víctor. Creo que es buen momento de decir, llevamos, al menos desde la perspectiva del sector público, 25, 30 años, donde muchas cosas se parecen mucho al año anterior. Ha habido excepciones, pero creo que hay la oportunidad de decir cuáles son nuestras políticas públicas prioritarias que nos lleven a un mayor desarrollo, a una inclusión en un país que es relativamente rico, el tener personas y regiones que están en niveles de pobreza, y entonces ojalá que los esfuerzos se vertebren en esa dirección. Correcto. Muy bien. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su participación. Que pasen excelentes fiestas. Igualmente. Y que sea muy buen año para todos. Sí, ¿verdad? ojalá. Muy bien. Ojalá, dice Víctor. Muy bien. Con eso nos despedimos. Gracias sobre todo a usted por su atención y su confianza. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Buenas noches. Hasta la próxima.